¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, su programa especializado en Derecho, en donde cada miércoles nos sentamos con expertos fiscales en estos temas tan interesantes que ahorita están en boga y que están en boca de todos porque resultan muy interesantes y a veces uno no los conoce, pero para eso estamos nosotros, para transmitírselos de una forma asequible, de una forma clara. Y pues yo estoy muy contento porque estamos aquí en un espacio como invitados ahora somos nosotros los invitados aquí en El Juego Jurídico. En unas oficinas de mi amigo, a quien en breve les voy a presentar, que yo me siento de verdad muy honrado. Pero antes de presentárselos, quiero dar las gracias por iniciar este programa con mi amigo, el doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. ¿Qué tal, estimado Gamaliel? Invitado, como dice el licenciado Gamaliel, ahora no estamos jugando de local, ahora estamos de invitados, pero nos sentimos muy agradecidos por la invitación y que se nos haya abierto este espacio. Y para no quitarle más tiempo, pues bueno, hay que darle continuidad. Estimados amigos, estamos nada más y nada menos que en las oficinas del maestro Gerardo Flores Castañón. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, más bien, qué gusto que nos invites a ti. Ahora somos los invitados nosotros. Amigo, muchas gracias y mucho gusto también. Gracias por la invitación al programa y aquí están sus oficinas, su casa. Es la segunda vez que te invitamos, o si no mal recuerdo, la tercera, amigo. La segunda, ¿verdad? Sí, segunda. Hablamos de Derecho Fiscal Internacional, Tributación Internacional, creo que fue hace como un año. Hace como un año, sí. Y ojalá que podamos seguir contando con tu participación porque considero eres muy preparado, estimado amigo. Voy a leer brevemente, estimados, la semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy, porque hoy vamos a tocar un tema fiscal muy interesante, que son las reformas fiscales para 2026. Se vienen cosas muy interesantes y que hay que estar enterados del tema. Pero antes de entrar de lleno, voy a permitirme a leer la semblanza de nuestro invitado al programa. El maestro Gerardo Flores Castañón es abogado con destacada trayectoria en materia fiscal, quien se ha especializado en Derecho Tributario Internacional. Es egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó su carrera en Derecho Constitucional dentro del curso superior de posgrado. Cuenta con estudios de segunda carrera en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, donde optó por la especialización en Economía Pública y Política Fiscal. Obtuvo el grado de maestro en Políticas Públicas, especializado en Economía Tributaria Internacional por The London School of Economics and Political Science en Londres, Reino Unido. Asimismo cuenta con varios diplomados y cursos en México y en el extranjero, dentro de los que destacan diplomado en Política Económica Internacional, también por la misma escuela, diplomado en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomado en Economía por el ITAM, entre otros. Actualmente cursa el diplomado en Tributación Internacional en la International Fiscal Association. El maestro Castañón fue uno de los pocos mexicanos galardonado por el gobierno británico al recibir la beca Chevening Scholarship, la beca de mayor prestigio global en la que participan más de 53,000 aplicantes de todo el mundo, pero únicamente seleccionan menos del 2%. Fue aceptado en las 10 universidades de Reino Unido, donde aplicó, entre ellas LSE, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, Universidad de Edimburgo, la Universidad de Warwick, King's College, entre otros más. Profesionalmente cuenta con amplia experiencia en grandes operaciones transfronterizas en materia de impuestos sobre la renta. Ha participado en diversas operaciones fiscales internacionales, fue abogado asociado de Jáuregui del Valle, SC, durante más de 10 años, encabezó el área de reestructuraciones financieras y megaproyectos de infraestructura pública, donde analizó sus asuntos desde la perspectiva fiscal y corporativa. Es abogado y encargado de la relación internacional de Aspen Institute México, la think tank líder en México en temas de políticas públicas, liderazgo y educación. Asimismo es el abogado y coordinador del patronado de la Facultad de Derecho UNAM. Ha dado clases ininterrumpidamente por casi 9 años en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus cátedras de licenciatura han sido Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal, Impuestos sobre la Renta, Derecho Económico y Finanzas Públicas. Sus cátedras en el posgrado de la misma casa de estudios son las Relaciones Internacionales y las Contribuciones. Es miembro del ICC, International Chamber of Commerce, y miembro de la IFA, International Fiscal Association. En 2022 recibió el premio del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia por liderazgo, ejemplo y trayectoria en el país, junto a ministros de la Corte, secretarios de Estado, un gobernador, legisladores federales y empresarios renombrados. En 2023 recibió la presea del micrófono de oro junto con artistas, deportistas, conductores de noticieros y empresarios. En el año de 2024 realizó la primera temporada de Hablemos de Derecho, programa de TV UNAM donde, acompañado de expertos, se analizaron temas internacionales y nacionales del derecho. En 2023 fundó
Castañón Abogados, donde estamos como invitados el día de hoy. Despacho multidisciplinario enfocado en la excelencia de servicios jurídicos, donde ocupa el puesto de Managing Partner y encabeza el área de consultoría fiscal. Desde 2024 ocupa el cargo de coordinador de idiomas de la Facultad de Derecho de UNAM y finalmente es doctorante en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que desarrolla su tesis en medios alternos de solución de controversias en Derecho Tributario Internacional. Y todo esto, amigo, por si fuera poco, a la edad de 35 años. Así es. Una inspiración verdaderamente para todos nosotros y sobre todo una inspiración a las nuevas juventudes que nos van a escuchar. Y bueno, pues para empezar a hablar del tema, estimado amigo, se ha hablado o se está hablando mucho al día de hoy, porque todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, todas estas reformas fiscales que se vienen para 2026, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar porque son varios puntos los que vamos a tocar. Y antes de empezar a tocar el tema de los famosos estímulos fiscales, cuéntame, a ver, para las personas que a lo mejor son estudiantes y todavía no entienden esta parte del estímulo fiscal, antes de que nos digas cuáles son, políticamente o en materia de economía política, ¿qué es un estímulo fiscal? Un estímulo fiscal lo que busca es incentivar, bueno, muchas gracias antes que nada otra vez, pero un estímulo fiscal lo que busca es incentivar, en este caso, la inversión. Sí, la inversión privada de grandes empresas, de pequeñas empresas o incluso de contribuyentes que son personas físicas. Estimular, porque si tú ayudas, por ejemplo, ¿no?, a una MIPYME, una pequeña empresa, y le das un régimen especial como si fuera un traje a su medida, ¿sí?, lo vas a ayudar a incentivar y a ser más productivo y por lo tanto pues va a tender a crecer más. Entonces, si eso hacemos a nivel macroeconómico con todos, dándoles estímulos fiscales, creando regímenes fiscales, ¿sí?, y ciertas, lo que le llamamos, como ustedes saben, mitigación fiscal, en el que los beneficios que te otorga la ley lo tomen los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, lo que va a pasar es que se va a estimular al final el país y va a tener un mayor crecimiento económico, que es lo que busca la ley fiscal al final del día, ¿no?, que se estimule económicamente toda esta parte del contribuyente, tanto persona física como las empresas, personas morales. Excelente, qué buen comentario, porque ahorita siempre cuando hablamos de reforma fiscal parece que es todo en contra del contribuyente, ¿no? Y hay cosas que no necesariamente son así, correcto. Son cosas que pueden beneficiar a una parte de la actividad. Y justamente entrando en esta parte de estos beneficios, ¿qué estímulos se están considerando para este año 2026? Que nos puedas dar algún comentario, que te gusten, que tal vez no sean tan adecuados o que pues, sí estén, como bien comentabas, estimulando, dando un apoyo verdaderamente a un sector. Claro, por ejemplo, hay muchos estímulos, como ustedes saben, pues es una reforma fiscal grande. Esta reforma fiscal pues obviamente es grande porque se inicia con un nuevo sexenio, con todo un proyecto de arrancar los siguientes 6 años, como pasa en todos los sexenios, ¿no? Estímulos fiscales, por ejemplo, algo que puede ser relevante para el público, por ejemplo, es algo enfocado a los recicos. Ustedes saben que reciclo es un régimen simplificado de confianza, en este caso hay para personas morales, para personas físicas. El que es para las personas físicas, lo que busca, lo que busca en general es incentivar a este pequeño contribuyente que gana menos de 3.5 millones, eso se actualiza, pero en la ley estamos 3.5 millones, para que pueda tener incentivos fiscales a través de este régimen y que tenga pues un mejor crecimiento económico. De esto, algo que se propuso en la reforma fue, por ejemplo, estimular a las personas físicas que se dedican a los agapes. Ustedes ya saben los agapes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sector primario en las actividades empresariales que nos habla el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. En este caso, para todo lo relacionado con la ganadería, la pesca, las cuestiones silvícolas, o sea, lo que se le da de beneficio a este sector, que se busca incentivar y estimular al sector, es que los primeros 900,000 pesos, dice la propuesta que ya va a ser próximamente pues ley, dice que los primeros 900,000 pesos para todas aquellas personas físicas que estén dentro de Recico, que se dediquen a estas cuestiones del agape, sus primeros 900,000 pesos van a estar exentos del pago del impuesto sobre la renta, lo cual a mí me parece una maravilla. ¿Por qué? Porque vas a estimular al sector de la industria ganadera, silvícola, agrícola, ¿sí? Y a partir de los 901 pesos ya empiezas a pagar conforme a Recico. Recordemos que en el caso de Recico personas físicas, pues se paga dependiendo del ingreso que tú vas obteniendo,
el 1%, el 1.5%, hasta el 2.5%. Entonces creo que es un buen incentivo. Respecto a Recico también, si bien no es como tal un estímulo fiscal, sí le dan cierto beneficio en el que tenemos, por ejemplo, que la declaración anual, o sea, ya no la tengan que presentar estas personas y únicamente con lo que serían pues los pagos mensuales que se van a convertir en pagos definitivos. No es como tal un estímulo, pero sí es un beneficio que te otorga la ley, que al final del día estimula este sector de las MIPYMES, que las MIPYMES en México, ustedes sabrán que representa, si bien no son los principales ingresos, representa el 27% de los ingresos tributarios en México, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, pero sí representa más del 80% pues del sector productivo de empresas en México. Los grandes contribuyentes, que son quienes representan, a lo mejor sí hay más del 40%, que creo que es el 42% de los ingresos totales de México, pues es el 0.02%. Entonces, todo este sector enorme de MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, tenemos que fortalecerlo, y dentro de esto, todos los que hacen, recuerden que Recico, que es el régimen especial para estas personas, ya sea personas físicas o personas morales, pues es buscar incentivarlos para fortalecer, en este caso Agapes, que es un sector, Agapes es un sector de México que es parte de la producción que se busca fortalecer para el país. Estimado maestro, qué buen comentario el que haces, porque de repente nos perdemos y creemos que solamente un estímulo fiscal implica en pesos y centavos en la carga fiscal, pero más que nunca que en otros años o que en otras épocas, la carga administrativa fiscal de repente es tanta que te hace caer en errores. Y ahorita este estímulo que es, te quito la obligación de la declaración anual, parece algo, digamos, sencillo, pero verdaderamente es un incentivo no solamente para quien está, para que sea más fácil cumplir, pero también para aquel que no estaba, diga, ese régimen me gusta y me voy a cambiar, ¿no? Porque, insisto, de repente la carga administrativa fiscal es más que incluso la propia fiscal, ¿no? Exacto. Es correcto, pues bueno, lo que buscan con este tipo de regímenes, tanto el de Recico, personas morales como personas físicas, es simplificarle la vida. Al final, por eso se llama régimen simplificado de confianza, porque no es lo mismo una empresa multinacional, que es un grande contribuyente, que puede pagar un contador y tener haciendo las transacciones siempre, las declaraciones, los pagos provisionales, a una empresa pequeña, o en este caso, que es el que estamos hablando, el ejemplo de ahorita, una persona física que lleve su contabilidad cuando quiere emprender. Todos estos emprendedores, este sector, pues es un sector vulnerable al final del día, ¿no? Esta persona física que busca emprender, entonces es darle estos beneficios fiscales en el que entiendo que tú no puedes pagar a lo mejor un contador, ¿sí? O no todo el mundo entiende de contabilidad, y no estamos para entender todos de contabilidad, claro, ¿no? Cada quien zapatea a sus zapatos, pero sí quitarles estas obligaciones, pues ayudan a incentivar el negocio de las microempresas y con ello potencializar la productividad del país al ser el 80% de las empresas de México. Excelente, estimado Mario Gerardo. Un nuevo tema. También estamos en esta reforma, se está tocando el tema del retorno de capitales al 15%, ¿no? Antes de que nos hables un poco más a fondo, para nuestros alumnos que se están interesando por estos programas y sobre todo por la materia fiscal, que es tan técnica y tan bonita, a veces sumamente compleja, he de decirlo, ¿qué es este tema qué debemos entender o cómo se podría explicar el concepto de retorno de capitales? ¿Por qué resulta importante para la economía mexicana y por qué este porcentaje del 15% resultaría igual una manera de apoyo o de tratar de que se incentive el crecimiento económico? Claro. Bueno, el tema de retornos de capitales es un tema muy interesante de tributación internacional, porque tú, como una empresa multinacional, genera en un país A, no un país México, genera el dinero, y ese dinero pues muchas veces lo mandan, estos capitales los mandan para otros lados, ¿sí? Desde una perspectiva fiscal o simplemente a través de utilidades, ¿sí? Pero todos estos ingresos que salen, que pues la idea es que no salgan, ¿no? Que se queden en nuestro país. O sea, se busca que todos los ingresos que regresen, que retornen, ¿sí? De todos estos capitales que retornen al país, pues quede un beneficio para México. Lo que hacía, o sea, esto es tanto beneficio para México y también como un candado para las grandes empresas multinacionales, porque ¿qué ha pasado al menos en la última década o después del 2008 para adelante? O sea,
principalmente, no quiere decir que sean los únicos años, que ha pasado que las empresas multinacionales sacaban sus capitales a los regímenes fiscales preferentes que nosotros conocemos así como refipres, los famosos paraísos fiscales, ¿sí? Y tributaban allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había una coordinación fiscal internacional tan fuerte o actualizada como se está pretendiendo hacer en estos años, en esta última década. Entonces se iban allá y a través de estrategias fiscales, ¿sí? Por ejemplo, con temas de pagos de regalía, yo genero aquí, oye, pero mi empresa está acá y tengo regalías por esa actividad que haces, se sale el capital y se va para acá. Entonces resulta que este país está a lo mejor en un paraíso fiscal, un régimen fiscal preferente, donde sí efectivamente se está operando de manera legal, pero se va el capital para allá y allá pagan el porcentaje de una tasa tributaria baja, menor, es un ejemplo. Entonces, pues eso no nos... a ningún país le beneficia más que a los regímenes fiscales preferentes y resulta o ha resultado dañino este tipo de prácticas fiscales nocivas. Entonces después de ahí retornaban el capital o buscan retornar el capital una vez que ya se pagaba la tasa ya, o sea, es la erosión o sea, el traslado de beneficios y la erosión de la base gravable le llaman. ¿Qué es eso de la erosión de la base gravable? Pues cuando las tasas, tú vas a bajar tú llevas tu utilidad para allá y las tasas bajan. Entonces al bajar las tasas allá, que es atractivo para las empresas, pagan su impuesto de manera legal allá por estrategias fiscales y ya después retornan el capital, ¿sí? Libre. Entonces la estrategia que se hace esta parte de la reforma fiscal viene de lo que son pues propuestas de la OCDE para que lo tomen los países, para, ¿sabes qué? Retorne el capital, para evitar que esté fugándose el capital. Al momento de regresarlo, donde ya pagó a lo mejor el impuesto, ¿sabes qué? Cóbrale un impuesto, porque obviamente tú no puedes, somos como dentro de los países democráticos, tú no puedes sacar un capital, tú no puedes prohibir el que se salga un capital. ¿Sí me explicó? O sea, sí hay países que lo prohíben, por ejemplo Bangladesh o Líbano, pero pues por eso tienen crisis económicas, ¿no? Incluso humanitarias. O sea, pero tú no puedes prohibirle, pero bueno, si lo regresan estas multinacionales, pues entonces les vamos a cobrar un impuesto del impuesto que al momento en que lo sacaron. ¿Sí me explicó? Entonces, en su momento, lo platicábamos antes de cámaras, se había puesto el 8%, claro, ¿no? Ahora te ponen el 15% como es un impuesto, una tasa baja, pero te dicen de este impuesto, siempre te voy a cobrar el 15%, no te voy a cobrar más, siempre y cuando tú retornes esta inversión, ¿sí? Y la retornes y la inviertas en los siguientes 3 años, decía la propuesta, en una cuestión o en una actividad productiva para el Estado mexicano, ¿sí? Actividad productiva, pues hay muchas. Entonces ese es el candado que ponen para que retornen y a la vez el candado de que sacas tu dinero, pero bueno, en el momento de regresarlo, de retornarlo y hacer este círculo que era vicioso en su momento y nocivo para las haciendas de los estados, pues le pongo el candado de que te voy a tributar por acá, ¿sí? Pero te doy un incentivo de que es bajo, siempre y cuando tú este dinero que reinviertes, lo reinviertas en cuestión productiva y no que se vaya al capital privado, sino va a ser, o sea, a las manos privadas, sino que se aplique en México de manera productiva y eso pues, nos ayuda a incentivar el crecimiento económico. Claro. Igual lo platicábamos antes de cámara y te hacía el cuestionamiento, estimado Gerardo, de que si crees verdaderamente que este estímulo del retorno de capitales pueda tener un verdadero impacto en la economía mexicana y en la recaudación, dado el antecedente de años anteriores. Como bien lo comentas, en el sexenio anterior se permitió el retorno de capitales al 8%, sin embargo, ello no te eximía de que la autoridad fiscal te revisara esas operaciones y claro, por comentarios, por casos que pudimos ver en la práctica, incluso eran muy agresivas esas revisiones, que eran tan agresivas que te decían, pues no cumpliste y te determino el crédito sin considerar el estímulo. Derivado de esas prácticas que hizo la autoridad, bien o mal, cuestionables o no, ¿crees que ahora los grandes capitales que tienen sus capitales fuera del país intenten este retorno de capitales o digan, no, mejor dejémoslo así, me quito de problemas y que quede del otro lado del charco? Yo creo que sí. Ser abogado fiscalista es en general también conocer el negocio de las empresas, ¿no? También de los contribuyentes, personas físicas. Y quien diseñe el tema de una política tributaria
que en este caso viene de la OCDE por estas recomendaciones, tiene que entender el negocio de las multinacionales. México, afortunadamente, es un país muy productivo y es una de las grandes economías a nivel mundial. Estamos actualmente en la posición número 11 o 12, dependiendo quién lo vea, y así es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mucha oferta en cuanto a nuestra legislación nacional, tenemos un número de población enorme, ¿sí? O sea, hay un mercado muy fuerte. Entonces, a las empresas buscan el costo-beneficio y en esto es donde buscan los incentivos fiscales. Ok, me están cobrando el 15%, pero ¿qué puedo hacer allá? Ah, bueno, puedes deducir esto, este régimen, puedes invertir en esto que es tu fuerte en este tipo de actividad empresarial, entre otras. Entonces yo consideraría, digo, esto es un análisis de política pública tributaria en materia económica, pero desde mi perspectiva sí es conveniente, ya no es tan libre de que gozaban y que eludían impuestos, ¿sí? Y como si fuera deporte nacional, como lo vimos en los últimos años, ¿no? Por eso todos estos litigios, porque llegan, mete tu capital, ok, pero entonces ¿dónde está ganando México? Porque no estás dejando un porcentaje, ¿no? Porque todo eso lo sacas de manera legal, con el ejemplo que les di del tema de las regalías, ¿sí? Y después lo retornas y se va a ti, empresa, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces yo busco, como Estado mexicano, esta es a lo mejor una visión por autoridad, pero como Estado mexicano que se incentive al sector o a la industria mexicana a través de esta inversión de te cobro tanto, no es mucho, pero inviértelo en México. Entonces yo creo que México es un país muy, muy atractivo y gracias a las reformas fiscales que se han hecho, que empezaron en 2014, con las actualizaciones, todo por recomendación del BEPS, México ha tenido este crecimiento para ser considerados de los países, de las economías más grandes del mundo, ¿sí? El siguiente año estamos pronosticados a ser muy probablemente una del top 10 de las economías. Y esto, desde mi punto de vista, se lo atribuyo principalmente, sin ser la única razón, a un tema de las reformas fiscales que se han venido haciendo gracias a lo que la OCDE propone, ¿no? Y estimado amigo, justamente hablando de estas economías emergentes y que se van a ver o van a ver un crecimiento del 2026, algo que resulta innegable que va a dejar mucha derrama económica en nuestro país es la Copa Mundial de la FIFA 2026, ¿no? Y tal parece que el gobierno mexicano, en vista de este acto tan conmemorativo que siempre deja una derrama económica sustancial, pues también estableció unos beneficios fiscales en esta materia. Y pues bueno, los mexicanos somos re futboleros, entonces cuéntanos al respecto de este tema de la Copa Mundial. ¿Hay algunos estímulos fiscales al respecto? Sí, es interesante y hablar de esto en este momento, porque ya viene la Copa Mundial y a todos nos interesa y vamos a ser sede junto con Estados Unidos y Canadá. Hay incentivos fiscales que en este caso propuesta del gobierno que considero que también pues, son adecuados porque incentivan a que las empresas vengan. ¿Cuál es el incentivo? No pagar impuestos o no cubrir ciertas obligaciones fiscales si tú vienes a organizar y desarrollar todo el tema de la Copa Mundial, ¿sí? Desde las cuestiones de la organización de los partidos, los eventos, el tema de el propio estadio que está haciendo toda esta organización. Si tú eres directamente organizador, entonces tienes estímulos fiscales de que te están no considerando el pago en ciertas cosas y ciertas obligaciones. Entonces, lo cual yo lo veo muy bien porque pues al final del día pues vamos a hacer la sede, esto nos va a traer mucha derrama económica y si incentivamos desde la perspectiva fiscal, pues con mayor con mayor razón van a venir las empresas, ya sean nacionales o internacionales, y también es para personas físicas el incentivo a buscar invertir en todo esto que es un negocio, a final del día, el tema de la Copa Mundial. Estimado Gerardo, y pues, la gente que lo ve dice, bueno, pues ya me habló el maestro Gerardo de Copa Mundial, pero pues yo no estoy metido ahí. El tema de repatriación de capital, pues menos, ¿no? Yo todo lo tengo en Banco del Bienestar. ¿Qué hay para mí, ciudadano de pie, dentro de la reforma fiscal? Es decir, yo no tengo grandes capitales, no voy a participar activamente en la Copa Mundial. ¿Qué me está considerando el gobierno, la política fiscal, para mí, contribuyente, que no soy de esos grandes capitales? ¿Alguna condonación? Porque siempre todos los clientes o toda la gente que en materia fiscal dicen, oye, como nos habían acostumbrado gobiernos anteriores de, oye, hay un ponte al corriente, un borrón y cuenta nueva, siempre están esperando la carta a Santa Claus, el regalo a final de año,
a ver qué los están considerando que puedan tener un beneficio. Respecto de estos beneficios que pudiera tener la reforma fiscal para 2026, ¿nos podrías comentar algo? Sí, reciclo con lo que empezamos, personas físicas, sería para la mayoría de la gente. Sí que son estos pequeños emprendedores que reciben menos de 3.5 millones. Pero también hay otro incluso para empresas grandes o pequeñas, que aplica para todos, que se está condonando el tema de los accesorios para los pagos de contribuciones de seguridad social. Recordemos, digo, para los alumnos que nos están viendo, que los impuestos no pueden ser condonados en México. Esto a partir de la reforma, me parece que fue de 2019, no hay condonación de impuestos, pero sí hay condonación de los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Las multas, los recargos, las actualizaciones, entre otras. Entonces, para el tema del pago de seguridad social, todos aquellos que no estén hasta el 2025 al día con sus pagos, pues se les condona las multas o los recargos por no haber presentado, ¿no? Por no haber presentado tu declaración, no haber pagado, es momento, ¿no? Si tienes un crédito fiscal, es un ejemplo, ¿no? 1 millón de pesos y de los cuales 400,000 pesos son las multas, pues qué maravilla, nada más pagar los 600,000 pesos, ¿no? A que te cobren el crédito fiscal y después lo vean de otras formas. Ese sería, desde mi punto de vista, un beneficio que es para todos, no nada más para empresas grandes, junto con el de reciclo personas físicas. Y fíjate que, estimado Gerardo, este comentario que realizas respecto a la condonación de los accesorios resulta bastante útil para los empresarios, porque nosotros que nos dedicamos a este tema de litigio fiscal y vemos día a día créditos fiscales, pues al final de la determinante del crédito fiscal, quizás tú debías 1, pero por todos los accesorios ya se convierten en 3, 4 millones, o sea, y derivado del paso del tiempo se va a convertir en más cantidad de dinero. Entonces, este tema de estos estímulos y estas condonaciones que se realizan realmente sí se traducen en un beneficio para los contribuyentes, ¿no? Oye, estimado Gerardo, a ver, y el tema de plataformas digitales y la retención del IVA, pues es un tema que también está empezando a sonar bastante por ahí, y desde que salió este tema de plataformas digitales, que es relativamente reciente en nuestro país, pues siempre ha sido objeto de análisis, de explicación. Entonces, cuéntanos acerca de las retenciones de IVA en estos casos. Claro, es muy interesante y es complejo. Vamos a buscar cómo mencionarlo de manera sencilla, porque como ustedes saben, hay criterios de vinculación, ¿no? Que te hacen que pagues el impuesto sobre la renta y el IVA cuando son residentes en México, residentes en el extranjero, ¿no? Cuando se constituye el establecimiento permanente, todo esto, ¿sí? El tema del e-commerce, que es una de las propuestas de la OCDE que se lanzó desde 2012 en la acción 1, es cómo tributar en este mundo digital, ¿no? Que empezamos en el mundo digital, ustedes saben, desde los 90s. Y en el caso de México, que fue de los primeros en implementar la tributación en plataformas digitales, comenzó a hacerlo a partir del 2020. ¿Se acuerdan, no? Cuando decían, oye, Netflix, te decían Netflix, le prendías y en diciembre, a partir del 1 de enero, vas a pagar 116 pesos, ya no serán 16, los 100 pesos, tendrás que pagar el IVA. Entonces, bueno, este es un ejemplo de que se ha ido actualizando, ¿no? Pero hay otra cosa, había sido complicado, o bueno, no se había encontrado esta forma, de cómo a un residente en el extranjero que no tiene establecimiento en México, cómo cobrarle, ¿no? Si es una plataforma digital. ¿Qué quiere decir? Un residente en el extranjero es toda persona aquella que no tenga una casa habitación en México, que no tenga su mayoría de los ingresos provenientes de México, o sea, un centro de intereses vitales, entre otras cosas, que no tenga nacionalidad mexicana, entre otras cosas. Puede ser, por ejemplo, una persona china, un chino, ¿no? Y dice que no tenga establecimiento permanente. ¿Qué es el establecimiento permanente? En términos del artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es cualquier lugar físico de negocios, cualquier lugar físico donde se desarrollen total o parcialmente actividades empresariales, que ya conocemos las actividades empresariales del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, o a través de un representante o demás. Entonces, es muy fácil cuando, por ejemplo, tienes un establecimiento, está el residente en el extranjero, la persona china, y en México tiene un negocio que vende cualquier cosa, lo que ustedes quieran, tazas, ¿no? Y está una persona siendo su representante, a lo mejor no tiene un establecimiento físico, pero sí hay un representante, que puede ser un representante legal, un apoderado, o a lo mejor ninguna de las dos, se le llama agente independiente, ¿sí? Entonces, cuando mandaba el dinero para allá, ¿sí? Pues se le retiene. Pero ¿qué pasa? O sea, ahí está, hasta ahí la retención, pues no pasaba nada, porque le retienes a la persona mexicana el dinero que vas a mandar para allá. Pero ¿qué pasa cuando el negocio es completamente digital y estás tú haciendo un pago
de manera digital a un residente en el extranjero, que es una persona, un chino, un japonés, lo que ustedes quieran, o un estadounidense, ¿sí? Le estás mandando vía electrónica todo. O sea, ¿cómo no constituyes establecimiento permanente? Porque en el caso de México, te dice que es un lugar de negocios, un lugar fijo, y entendemos por lugar como un lugar físico. No hay jurisprudencia que te diga que es un lugar electrónico, o sea, todavía no. Pero esta reforma, que viene también del BEPS, esta es la parte padre de la reforma, porque hay otras cosas que no están tan padres, te dice que el residente mexicano que esté haciendo la transacción, o sea, con el residente en el extranjero, va a tener, o sea, al momento de pagarle cualquier servicio, lo que tú consideres, de transferirle, va a tener que retener, ¿sí? O sea, por esta vía digital va a tener que retenerle el dinero a la persona y le va a tener que dar al SAT, sí, o sea, le va a retener un porcentaje, me parece que es el del 60%, un porcentaje, si da el RFC al SAT, de este es el residente en el extranjero, si no le da, le van a retener el 100% del impuesto, entonces le va a perder el residente en el extranjero, esta persona, el chino, en el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahora es, necesito que, si le vas a transferir, ¿sí? De manera, por un negocio digital, ¿sí? Aunque no tenga establecimiento permanente, necesito que me pases su RFC. Si no me lo pasas, te voy a cobrar a ti, al que está transfiriendo el impuesto. Pues obviamente no lo va a hacer porque Claro. no le va a perder el mexicano. Entonces se va a ver obligado a dar a dar el RFC al SAT para que se le pueda cobrar y obviamente hacer la retención correspondiente, ¿sí? Con el porcentaje si es que da el RFC y si no, pues el porcentaje completo, ¿no? De la retención. Esto a mí me parece bien porque es una forma de poner un candado para todo lo que se está saliendo de manera digital, ¿sí? Donde pues, ¿cómo tú le vas a cobrar? Me preguntan mis alumnos, ¿y cómo le cobran al residente en el extranjero a una persona china? ¿Va y le cobra el SAT? Pues no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque para eso están las retenciones. Pero la ley hasta hoy, porque todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, te habla de todas las personas que tengan un lugar físico con un establecimiento permanente en México o en su defecto una persona que le represente, ¿sí? Pero si no lo tienes y es toda una transacción digital, porque ya todo el negocio es así, digital, Claro. pues entonces ya se crea esta nueva figura propuesta de la OCDE y es la que bajan a través del gobierno para retenerle cuando sean temas de e-commerce, lo cual me parece bien. Súper, tema interesantísimo y hay que estudiarlo para ver si hay la posibilidad de algún amparo, ¿no? Digo, hay que buscarlo. Hay que ver. Estimado Gerardo, aprovechando la oportunidad y tu experiencia en la parte económica, también hay reformas en relación a las tasas de tabaco, videojuegos y demás. Lejos del aumento de tasa, pues siempre hay una justificación para fiscal que antecede estas propuestas. Con este aumento de las tasas, y insisto, con tu experiencia en la parte económica, ¿ves que sea bueno, malo, incentiva, hay una justificación constitucionalmente válida, le ves que vaya verdaderamente a quitar el tema del consumo del tabaco, los videojuegos? ¿Cómo lo ves desde una perspectiva económica? Bueno, los gobiernos, o sea, una reforma fiscal, se quejan mucho, dicen que es recaudatoria, pues siempre va a ser recaudatoria una reforma fiscal, para eso es, pero también una reforma fiscal da incentivos para promover los negocios en México al contribuyente y estimular la economía del país. Eso es lo que hace una reforma fiscal. Y en el caso del tema de los porcentajes en el IEPS que aumentan las tasas, ahorita damos ejemplos, lo hacen pues, de una manera recaudatoria. Simplemente que el tema es que los políticos, siempre en todos los gobiernos, salen a decir que es para desincentivar, por ejemplo, el consumo del tabaco, ¿sí? Que sube, en este caso, sube las tasas del 160%, el tabaco elaborado me parece al 200%, ¿sí? En el tema de los videojuegos con violencia ponen una tasa del 8%, ¿sí? Y hay otros ejemplos, pero a ver, o sea, ellos dicen, vamos a desincentivar esto, ¿no? Es como en alcohol en su momento, cuando Peña Nieto puso también, vamos a subir las tasas del alcohol, ¿no? Dependiendo, o del tabaco, siempre ha sido así. Está comprobado que tú no vas a desincentivar a las personas a que dejen de fumar o que dejen de comer cuestiones con calorías, ¿sí? Los temas azúcares, o que dejen de fumar simplemente por subirles el precio mediante un impuesto. ¿Por qué? Porque son bienes, desde el aspecto económico, son bienes
que les llamamos que no tienen pues necesariamente sustitutos y son a la vez bienes que pues al no encontrarle sustitutos pues no vas a poder mudar tu opción de compra a otro, ¿sí? Por ejemplo, el tabaco que tiene la nicotina, ¿no? ¿Qué te sustituye a las personas que fuman? ¿Qué tienes de sustituto? Pues no. Entonces eso en economía se llama que es un bien completamente inelástico, igual que la gasolina. O sea, la gasolina dicen, tenemos los carros eléctricos como sustituto. Pues no es cierto, es lo mínimo. Al menos todavía no hemos mudado, entonces estamos obligados a comprar gasolina. Por eso siempre es que suben los porcentajes, ¿no? De los impuestos. Entonces son bienes inelásticos, todos los del IEPS son bienes inelásticos. Todos. Entonces no importa lo que tú le subas, no vas a desincentivar su consumo, ni en el alcohol, ni en el cigarro, ni en las cuestiones azucaradas, ¿sí? Y muchos abogados fiscalistas se van con la finta y dicen, no, es que es para desincentivar, pero no es cierto. El análisis económico detrás es que no es cierto. ¿Por qué? Porque son bienes que no tienen sustitutos y son bienes inelásticos. Entonces hay dos cosas aquí desde un aspecto económico. Una es, no vas a desincentivar el consumo. En el caso, por ejemplo, del tabaco. O del alcohol, no desincentivas, la gente lo va a seguir consumiendo, ¿no? Pero si tú subes la tasa de más y te pasas del cálculo económico y subes mucho la tasa, por ejemplo, pues no desincentivas y lo que vas a generar va a ser una distorsión dentro del mercado. ¿Qué es eso? Vas a generar lo que sería una cuestión negativa porque vas a abrir la apertura a un mercado negro. ¿Sí? O sea, ¿qué es el mercado negro? Pues el alcohol pirata, los cigarros piratas, ¿no? Porque el consumidor lo va a seguir consumiendo sí o sí. Entonces, dependiendo de los cálculos y los porcentajes, ahí van a estar. Es una parte recaudatoria. Al final del día, o sea, yo sería de la idea de que los políticos digan, pues sí, necesitamos recaudar porque pues, es para pagar los impuestos, pero no buscar engañar. Decían con Peña Nieto, es que va a ser el impuesto a los gorditos. Para el tema de ponerle porcentajes más altos a todos los que tengan contenido calórico alto. Y ahora ponen con Claudia Sheinbaum, no, pues vamos a desincentivar el uso del tabaco. O la violencia en los videojuegos está comprobado desde un aspecto psicológico hasta un aspecto económico, por lo que les cuento, porque son bienes muy inelásticos. Entonces, pues la finalidad realmente es recaudatoria. Y el IEPS, al tener esta flexibilidad a diferencia del ISR, si tú subes las tasas en el ISR o en el IVA de más y no dentro de los cálculos de lo que deben ser los parámetros, pues desincentivas, en este caso a las empresas o al pequeño contribuyente. Pero si tú la subes en el IEPS es tan inelástico que se va a seguir recaudando. Por eso cada año vemos que las tasas en una u otra, en diferentes productos del IEPS, suben, porque no se desincentiva. Pero esto muy pocos abogados lo saben. Es un análisis económico de los impuestos, el detrás de, pues recaudatorio. Mira, qué interesante, porque justamente cuando incluso estamos en las clases de derecho fiscal te dicen es que tiene fines extrafiscales, ¿no? Desincentivar. Y como lo acabas de señalar de forma muy ilustrativa, la realidad es que no. O sea, no vamos, pero yo no voy a dejar de comprar el FIFA, ni el Fortnite, ni todos estos videojuegos que a veces nos gustan, ¿no? Entonces, el fin único es, en estos casos, la recaudación, y así hay que tomarlo. Y está bien, es parte de la política económica, ¿no? Ahora, vamos a un tema un poquito... Este tema está siendo muy interesante. Para ir ya con los últimos puntos de nuestro programa, amigo, estamos muy contentos de estar aquí. Y un tema que se toca mucho, que se platica mucho, incluso se tocó un poquito en el seminario que estuvo en la Facultad de Derecho sobre todas las reformas fiscales que se venían, y es el tema de los comprobantes fiscales falsos, ¿no? Que es un tema que siempre se está tocando, siempre se está analizando, siempre es materia de reformas, siempre es materia de nuevas facultades, de más observación, etcétera. Antes de que nos platiques qué viene la reforma o qué señala la reforma respecto a estos comprobantes fiscales falsos, ¿qué nos pudieras hablar de ellos? Bueno, el tema de los comprobantes fiscales falsos es de los temas más polémicos dentro de las propuestas de la reforma fiscal. Como les dije, hay partes de la reforma fiscal que considero que son acertadas, principalmente las que vienen de la OCDE, como los ejemplos que les acabo de dar, porque estimulan el sector económico. Hay otras partes que vienen directamente del gobierno, por ejemplo, como el tema de la garantía del interés fiscal. Esta me parece que viene principalmente por parte del gobierno, y el tema justamente de los comprobantes fiscales falsos es ver que los comprobantes, dices, ¿cómo va a ser un comprobante fiscal falso si tú emites el CFDI, tú eres la autoridad?
¿no? Pero va más allá, un poco más allá, en saber que las operaciones que tú estás amparando o dándole efectos fiscales realmente tengan una operación real detrás, ¿sí? Que tengan un acto jurídico real o una operación real. Entonces lo que tú tienes que hacer es pues comprobar, ¿no? Si la autoridad tiene la sospecha. Este tipo esta parte de la propuesta es el 49 bis, que va a ser como el 49, el 69B. ¿Sí? O sea, este va a ser el 49 bis, va a ser ahora ya tema, ¿no? Porque está enfocado principalmente para las famosas factureras. Ustedes saben, para los que nos escuchan, qué son las factureras. Las factureras son todos aquellos personas que crean facturas falsas y que la actividad detrás de la factura no existe, o las personas que compran también las facturas falsas, más que apócrifas, falsas, donde realmente se están inventando para bajarse las cargas tributarias porque deducen, ¿sí? Oye, te voy a comprar un servicio y resulta que ese servicio no existió, o un bien, o nunca te pasaron la transacción, ¿sí me explico? La transacción en cuanto al material o la transacción económica, y simplemente están estos famosas factureras que son nocivos a final del día para el país. Entonces, esta parte de la reforma del 49 bis va para ellos, ¿sí? Oye, si yo tengo la sospecha, o sea, ya lo habían hecho, ¿no? Anteriormente con otros tipos de acciones, pero sí ha resultado que de lo que han enfocado el tipo de comprobación fiscal para las famosas factureras, únicamente me parece que menos del 12% resultaron comprobar que no eran factureras, y el resto pues no. Entonces fortalecen esta parte desde el lado del gobierno para ir sobre las factureras. Si tienen la sospecha, pues les van a abrir estas facultades de comprobación, que son procesos ya más reducidos, ¿sí? Con la finalidad de que te voy a revisar, tengo la sospecha, tengo la sospecha de que esta pues factura es falsa, y necesito que me pruebes. Hay un proceso administrativo para que tú pruebes si tiene esta pues materialidad, o si realmente es falsa la transacción, y si no lo compruebas, pues bueno, te ponen en un listado en el DOF, y pues te afecta y te cancelan sellos, e incluso te puede llevar a un delito fiscal nuevo que se contempla ya. Claro. Y es que justamente ahorita, yendo ya en la parte final, como bien comentaba Gamaliel, una reforma fiscal, y más como lo comentamos desde el inicio, al inicio de un sexenio, pues busca ser demasiado amplia, porque es el parámetro que se va a tener durante todo el sexenio o los últimos 5 años. Ya para ir terminando, el tema de la restricción de sellos digitales, desde tu opinión, sabemos que se supone, dicen que es una facultad de gestión, una facultad de comprobación, pero hoy ha sido verdaderamente la joya de la corona de la autoridad fiscal. Para los contribuyentes que nos están escuchando y demás, ¿deben de esperar una mayor respuesta de la autoridad o mayor cantidad de procedimientos de cancelación de sellos? ¿O es algo que ya lo van a dejar ahí en el cajón No, el tema de la cancelación de los sellos digitales para que tú puedas operar como contribuyente, radica en una retención temporal. Por ejemplo, si tú tienes dice la reforma, si tú tienes un crédito fiscal, un adeudo con el fisco, ¿no? Y resulta que tuviste operaciones, me parece que son donde representa 3 veces el crédito, pues eso quiere decir que sí tienes para pagar. Entonces, al tener para pagar, pues ¿sabes qué? Yo identifiqué que tienes estas transacciones, entonces te cancelo los sellos para que no operes y hasta que no me pagues. Es lo que busca la autoridad, ¿no? Habrá que ver cómo reacciona realmente la autoridad al respecto, o sea, pero esa sería una. Y hay otra también, por ejemplo, la cancelación del tema de los sellos y el RFC por inactividad. Esa me parece interesante y también me parece acertada, porque te dice que si tú tienes inactividad en 3 años consecutivos, ¿sí? Que no tienes ni declaraciones, ni pagos provisionales, no tienes nada de actividad, pero sigue la empresa, la autoridad va a poder, por ella misma, va a poder cancelarte el RFC y por ende también los sellos digitales para que sigas operando. Y esto yo lo veo bien porque pues, si tienes 3 años sin operar, pues entonces la empresa ya no está en uso, ¿no? O luego también esto también sirve, desde mi punto de vista, para todas aquellas empresas, para evitar el tema de la evasión fiscal, ¿no?
que hacen las empresas fantasmas o con los prestanombres que están operando y de repente las dejan ahí morir, ¿no? Para que el fisco no te llegue y desaparecen y demás. O sea, entonces al momento de, ¿sabes qué? Van 3 años de inactividad, cancélale, en este caso el RFC, ¿sí? Entonces ya el contribuyente tendrá que ir o cancélale y ahí te abro una facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque pues, como que tienes una empresa, en este caso una persona moral, y no estás operándola, ¿no? Ese sería. Pues estimado amigo, ya estamos llegando al último punto de este programa y queremos terminar con este tópico que en su momento fue muy criticado porque tiene que ver con la garantía del interés fiscal de la Federación, que lo veíamos nosotros como fiscalistas, este tema de la garantía fiscal. Para nosotros como fiscalistas en todos los procesos que hacemos siempre ponemos especial cuidado, ¿no? Porque si no se garantiza qué sucede, nos van a embargar. Y al día de hoy, como es la autoridad fiscal, ya no van y te tocan, sino que van y te embargan cuentas. Como hemos tenido varios asuntos así apenas. Entonces, es un tema complicado. ¿Qué nos puedes, insisto ya como última pregunta, estimado amigo, antes de despedirnos y que nos des tus redes sociales, ¿qué nos podemos decir sobre la garantía del interés fiscal de la Federación? Sí. El tema de la garantía del interés fiscal de la Federación es una propuesta que viene exclusivamente del gobierno. Como les dije al inicio del programa, la OCDE emite ciertas recomendaciones para los estados contratantes, en este caso para los países, en el que van bajando cuestiones que les ayuden a que las empresas no abusen, ¿no? Como por ejemplo este retorno de capitales o a estimular sus economías, ¿no? Desde una parte sustantiva del derecho fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que tiene que ver con los elementos de las contribuciones, el hecho generador, la base gravable, las tasas, entre otras. Pero hay otra parte que es la parte sustantiva, la parte procesal, que es lo que nosotros conocemos dentro de los procesos y procedimientos del Código Fiscal de la Federación, juicio de nulidad, amparo directo. Estas propuestas procesales de que vienen en la reforma fiscal vienen exclusivamente por parte de la autoridad mexicana, ¿sí? O bueno, del gobierno mexicano, y ha sido muy criticado por todos, porque, como ustedes saben, tú al momento de interponer un recurso de revocación, al momento de tener un crédito fiscal o de querer, sí, un crédito fiscal, tienes de dos, o promueves tu recurso de revocación de manera optativa o te vas directo al juicio de nulidad. Todo el mundo dicen, ¿por qué te vas al recurso de revocación si es la misma autoridad, juez y parte? No es el mismo que te resuelve, pero es el del escritorio de al lado. Sí, y te batean. Sí, es cierto, ¿no? En la mayoría de los casos en la práctica eso pasa. O sea, pero el tema de haber promovido un recurso de revocación en esta época era para ganar tiempo. Y no de un tiempo de una manera tramposa ni en nada por el estilo, sino tiempo en que el recurso de revocación no te permitía, o no te permite hasta que se haga en vigor esto, no te exigía poner una garantía para el interés fiscal de lo que tú debes, para garantizar el interés fiscal. Esa parte la quitan, ¿ok? Y ahora tú tienes que garantizar el interés fiscal dentro del recurso de revocación. Entonces, esto es desde mi punto de vista grave. ¿Por qué? Porque afecta a las empresas. Se ve y se critica mucho que la defensa fiscal en esta época pues es una cuestión negativa, y no, es un derecho que tienen todos los contribuyentes. Ustedes, o sea, nosotros, las personas, todas las personas físicas, las personas morales. O sea, la empresa no es el enemigo ni nosotros tampoco. Entonces es un derecho que nosotros tenemos, que se está suprimiendo este derecho, ¿sí? ¿Y por qué dices, pero pues tienes que garantizar al final, ¿no? O sea, en tu juicio de nulidad lo garantizas, sí, pero el recurso de revocación te da este tiempo para que tú puedas, una de dos, o sea, que tú puedas, en el recurso de revocación puedas ofrecer pruebas que no pudiste ofrecer dentro de tus facultades de comprobación, ¿sí? Las visitas domiciliarias, o en su defecto, no garantizar el interés fiscal. Entonces tú tienes estos 3 meses de resolución más los que son hábiles, o sea, más tus días de promover el recurso, o sea, en total tienes como 4 meses, ¿no? Con la finalidad que hace el contribuyente, pues la estrategia es, o sea, tienes que garantizar sí o sí cuando nos vayamos al juicio de nulidad, ¿sí? Entonces, pues en 4 meses la empresa o la persona física, pues genera ese dinero o busca la manera de garantizar el interés fiscal. Entonces, ahora te dicen aquí, ya no lo tienes ese derecho, te lo quito, pues entonces, ¿qué van a hacer? Van a obligar al contribuyente a que paguen sí o sí, al contribuyente que no tiene para garantizar, y aparte te limitan a garantizar únicamente, me parece que con uno del billete de depósito, me parece, ¿no? El billete de depósito, salvo ciertas circunstancias súper extremo, pues ya buscan otras opciones, ¿no? Que conocemos de las garantías que viene el Código Fiscal de la Federación, pero es garantizar,
garantizar desde el inicio. Pues entonces, ¿cómo le va a hacer un contribuyente, una persona MIPYME, ¿sí? O una persona física que dice es que yo no tengo para garantizar, me cayeron de sorpresa, tengo que pagar nómina o simplemente mis ingresos no me dan? ¿Cómo van a garantizar? ¿Sabes qué? No, pues es lo mismo que pagar el crédito fiscal, porque aparte, tener una defensa fiscal, ustedes lo saben, pues es cara, ¿no? Para todos, es cara. Sí es. Entonces, ¿cómo aparte de garantizar y pagar al abogado, cómo lo van a hacer? Nada más vas a tener tus 30 días para conseguirlo sí o sí, ¿no? Entonces, pues esto va a poner en jaque a la gran mayoría de los contribuyentes, no nada más al pequeño contribuyente, sino también a los grandes contribuyentes, para que decidan, ¿pago o no? Entonces está obligándote, el gobierno te está obligando a que pagues, como si también la defensa fiscal pues fuera algo negativo, y no lo es un derecho, y es un derecho que se está suprimiendo. Esta es la parte de la reforma que a mí, en lo personal, no me gusta. Bueno, estimado amigo, pues ha sido una plática muy ilustrativa, considero yo. Tocamos diversos puntos, otros obviamente más se quedan en el tintero porque la reforma fiscal en este año fue verdaderamente extensa, no había sido así de extensa en hace algunos ejercicios, pero creo que hemos tocado temas muy interesantes. Este último, comparto tu opinión, el tema de que se quite este beneficio que se tenía en el recurso de revocación, ya no se tiene y bueno, pues ya no se le ve mucho caso ir a que me baten, si de todas maneras no vas a dar ningún beneficio, pues mejor me voy a juicio de nulidad, y ahorita van a andar de chamba los de juicio de nulidad, como no tienen una idea, ¿no? Entonces, son temas interesantes, vamos a ver el 2026 qué nos depara, cómo va a ir funcionando, y pues ojalá que también el siguiente año nos reunamos y hagamos un análisis, ¿no? De qué impacto han tenido estas reformas. Amigo, hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirnos, tus redes sociales, dónde te encuentras, algún comentario final para nuestro auditorio que cada miércoles está con nosotros aquí escuchándonos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, me encuentran en redes sociales, en todas las redes sociales, como Gerardo Flores Castañón. Cualquier duda, subo una que otra cosa de fiscal y otras cosas no. Pero ahí estamos, lo que necesiten. Y sí, y muchas gracias a los dos por la invitación. Realmente disfruto aquí platicar. Y pues aquí estamos cuando necesiten. Y de aquí también está su casa, en Castañón Abogados. Aquí nos vas a ver cada que nos des chance, amigo. Perfecto. Pues bueno, estimados amigos, muchísimas gracias por haber escuchado Al Juego Jurídico. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube principalmente. También tenemos TikTok, Instagram, y también tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Comunidad Juego Jurídico. Entonces los invitamos a unirse. Ahí subimos sentencias, opinamos de casos concretos. Entre todos nos apoyamos para resolver las dudas fiscales que nos van surgiendo en el día a día en esta bonita área del derecho que es el derecho fiscal. Y pues bueno, a nombre del maestro Gerardo Flores Castañón, a nombre de mi amigo el doctorante Noé Andrés Quiroz Morales, yo soy el abogado Gamaliel y me despido. Nos vemos el siguiente miércoles en El Juego Jurídico. Hasta luego.